chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Me confirman el audio, por favor? Hay aquellos que están en sala. Miss, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicos. Muy Buenas tardes, bien. profesor. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas chicos. tardes, profesora. Sí, sí se escucha ¿Cómo bien. están? Gracias, Jan. Perfecto, chicos. Muy bien. Suseti también, perfecto. Muy bien, chicos, darles la bienvenida al inicio de labores de este quinto grado. Ya hemos estado por ahí, tal vez. Hilda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ayer los que han ingresado a su reunión, ya por ahí nos hemos estado viendo un ratito. Darles la bienvenida, reiterarles la bienvenida a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Quien les habla es la profesora Yarumi Saavedra. Ya me presento con cada uno de ustedes. Y mencionar que conmigo van a estar trabajando el área de comunicación, ¿ya? Ya ustedes han tenido este acercamiento con esta área, ¿no? Entonces ustedes ya, yo sé que tal vez muchos de ustedes dominan esta área, ¿no? Y aquí también vienen con conocimientos previos que son importantes y que de todas maneras contribuyen para lo que es su formación. ¿Ya? Antes de empezar con la sesión del día de hoy, chicos, recordarles por favor el ingreso a sus cursos. Ya estos, bueno, el día de hoy también tienen un curso sabatino a las 8 de la noche, así que por favor ingresen. De la misma manera, el día de mañana, no, el lunes. El lunes se está realizando el sorteo de puntualidad, ¿ya? En este caso, a las 5 de la tarde. Ya les vamos a ir enviando la información para que puedan enlazarse, ¿correcto? Bien, ahora sí, chicos. Vamos a enfocarnos a lo que tenemos que trabajar el día de hoy, porque sí nos espera una ardua labor y espero que el tiempo no sea ingrato con nosotros. Ustedes ya han estado trabajando el área de literatura. Ya en el grado anterior han estado ya teniendo un primer contacto con esta área, que es muy importante. Y algo que me gusta recalcar bastante es que cuando nosotros hablamos de literatura, también hablamos de historia, chicos, ¿ya? Hay momentos, circunstancias, procesos dentro de la historia que han influido en la creación de la literatura, ¿ya? Y que es más, forman parte de su creación. ¿Correcto? Entonces, nosotros hoy día vamos a empezar a hablar de, en este caso, de la primera literatura que se creó, que se estableció y que sirvió de base, ¿ya? Para que se puedan crear sobre estas las literaturas que se han ido desarrollando a posteriori. ¿Listo? Aquí abro un paréntesis, chicos. Ya si por ahí están ingresando con un usuario que no es el de ustedes, no sé, supongamos, hoy día su celular está por ahí teniendo algún inconveniente, la computadora, o está sincronizado con un correo diferente, ¿no? Tal vez con el correo de algún familiar. Entonces, por favor, cuando ustedes vayan participando, me aclaran ello. Ya, supongamos, ¿no, profesor? Hoy día entré con el otro usuario, pero mi nombre es tal, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tomo en cuenta la participación de cada uno de ustedes. Por ahí ingresaron con los datos del familiar. Lógicamente, cuando a mí me toque pasar la información a la base para darles algunos adicionales en sus notas, no voy a encontrar esa información. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso por si en algún momento pasa, ¿no? Tal vez por ahí durante el desarrollo de las clases puede suceder, entonces ya están advertidos en cuanto a ello. Bien, chicos, miren, yo aquí les presento lo siguiente. Dice así, la cólera canta, odiosa del pélida Aquiles, maldita que causó a los aqueos incontables dolores y precipitó al Hades muchas valientes vidas de héroes. Y continúa, ¿ya? Porque ahí veo yo puntos suspensivos. Cuando ustedes encuentren puntos suspensivos es porque hay un continuará, ¿ya? Adicional a esto que les estoy presentando, también les proyecto lo siguiente, que es esta imagen que tengo aquí, que en este caso responde al nombre de Homero, ¿ya? Y una tercera imagen referencial también, por supuesto, para apoyar lo que nos menciona o lo que nos dicen las líneas que están en esa diapositiva. ¿Correcto? Analicémoslo, veamos bien a detalle las dos imágenes y por ahí, aquellos que se están enlazando recién también, vamos haciendo una lectura
del contenido de esas líneas que tengo ahí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahorita nosotros vamos a conversar con relación a esto que les estoy presentando. ¿Listo? A ver, vamos a continuar, ¿ya? ¿Cómo estás, Nancy? Buenas tardes, mucho gusto. Bien, vamos a conversar con relación a esto. La pregunta es, eso que está, bueno, ha estado en la diapositiva, que lo he leído yo y que asumo también cada uno de ustedes ha realizado su lectura, ¿ya? ¿Qué será, chicos? ¿Esas líneas serán parte de un cuento? ¿Serán parte de una fábula? ¿O será otro tipo de texto? A ver, ¿a qué creen que corresponde esas líneas? ¿Qué creen que son? ¿Qué creen que son, chicos? Profesora, si me confundo, adelante, chicos, ¿ya? Cuando nosotros, Eh, adelante ya. Parece una parte de la obra de la Odisea. Ya, ok, ya. Pero esa parte de será un cuento, una fábula, una novela. ¿Qué será solamente ese fragmentito de la diapositiva anterior? Ya, Angelina me dice una fábula. Listo, muy bien, Angelina. Listo, muy bien. Aquellos que por ahí están tal vez ocupaditos y no pueden activar los audios, tienen ahí el chat. Por ahí también pueden mandar sus respuestas, chicos. Ya también lo estoy leyendo. Listo, por ahí me dice una fábula, Angelina. Listo, los demás chicos, sin temor. A ver, profesora, para mí es un día. Suseti también me dice una fábula. Muy bien, chicos. A ver, vamos a ir comprobando eso posteriormente, ¿ya? Pero vamos recabando por ahí que ustedes me dicen que es una fábula. A ver, Paola, Alejandra una fábula, Nancy también una fábula. Listo, ya voy dos. Bueno, cuatro que me dicen que es una fábula. A ver, ¿recuerdan de qué Miss, hablaba? es una obra. Es una fábula. Paola, listo, una obra. Rosita, una fábula. Listo. Hilda, una fábula. Claudia, una fábula. Uy, ya, perfecto. Vamos viendo. Ya, muy bien. ¿De quién nos hablaba ese fragmento de la diapositiva anterior, chicos? A ver, ¿recuerdan de qué hablaba o de quién nos hablaba o a qué se refería? ¿Recuerdan? A ver, ¿cómo va esa ¿Odiseo? memoria, chicos? ¿Paola? ¿De Odiseo? Odiseo. Ya. Paola. Odiseo me dice ya. ¿Cómo estás, Tatiana? Buenas tardes. Fábula me dice perdón, Ana me dice fábula, ya. ¿De quién nos hablaba? A ver, vamos con esa memoria. Paola nos dice que nos hablaba de Odiseo. ¿Qué me dicen los demás? A ver, por ahí tal vez se les ha quedado un dato, un nombre, algo que ha capturado su atención. A ver, vamos por ahí. Ya, muy bien, Jan. Jan nos dice que parecía un pensamiento del protagonista llamado Homero. A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, mire, lo voy a retroceder. Dice así, la cólera canta, oh diosa del peli de Aquiles, maldita, que causó a los aqueos incontables dolores y precipitó al Hades muchas valientes vidas de héroes. Ya, ahí está, nuevamente lo estoy proyectando y lo estoy volviendo a Miss, leer. está hablando de Aquiles. Ya, muy bien, Paola. Ahora se está hablando de Aquiles. Aquiles y Odiseo son dos personajes diferentes, ¿ya? Y hoy día los van a conocer a los dos chicos, ¿ya? Así que no se preocupen. Por ahí tal vez ya lo conocen, o a los dos o a uno de ellos. Entonces, vamos a ir enlazando la información que les voy a presentar con la que ustedes también tienen para ir perfeccionando el conocimiento que tenemos. Entonces, ese contenido de lo que acabamos de volver a leer y volver a visualizar, ¿se les hace familiar, chicos? En algún sentido, tal vez por ahí lo han escuchado, les recuerda a algo que quizás han leído o les han contado. ¿Se les hace familiar o A no mí, se les hace familiar? A ver, Miss, Paola. a mí me recuerda a Troya. A Troya, perfecto. Muy bien, Paola. Sí. Paola le recuerda a Troya, listo. A Jan también se le hace familiar, perfecto. Y bueno, nuestra preguntita de ¿sabes a qué obra pertenecen esos versos? Porque en realidad, chicos, no es una fábula, ¿ya? Es un poema, ya es un poema.
Entonces, los poemas están divididos en estrofas y en versos. Ya lo que yo les he proyectado solamente es un pedacito. Ya es un pedacito de todo ese poema épico que se está haciendo presente a través de ello. ¿Ya? Entonces, como ustedes ya me lo han dicho, a ver, ¿a qué obra pertenecerá esos versos, chicos? ¿A qué obra específicamente? Por ahí ya me habían mencionado la obra, así que recordemos, ¿a qué obra? La Odisea, me dice Jan. Tibio, tibio, va por ahí. ¿Troya? No, Troya sí es un escenario que se involucra en la historia, por supuesto. La Ilíada, muy bien, Angelina, muy bien. Homero, correcto, pero Homero más que la obra es el autor, ¿ya? Muy bien, chicos. Miren, qué importante es hacer estas preguntas porque vamos recabando también los conocimientos que ustedes tienen. ¿Ya? Entonces, vamos a ir uniendo esos saberes, como lo iba mencionando, para que nosotros el día de hoy, chicos, podamos conocer sobre la literatura clásica. ¿Ya? ¿Para qué ustedes van a conocer sobre esa literatura, chicos? Para que puedan valorar el origen literario. ¿Ya? Conocer desde el punto de partida. ¿Ya? Desde la cuna de la literatura, cómo ésta ha nacido y cómo ésta ha ido evolucionando a través del tiempo. Como les mencionaban, ustedes en el grado anterior ya han tenido contacto con literatura, han revisado obras, han conocido autores, se han ubicado en corrientes, ¿no? Pero siempre es importante conocer su génesis, ¿no? A ver, ¿qué es lo que inició? Y sobre esta, cómo se han ido tejiendo y desarrollando las demás literaturas en sí. ¿Correcto? Ya eso vamos a hablar del clasicismo griego. Cuando nosotros hablamos de literatura clásica, chicos, hablamos de clasicismo griego. ¿Ya? Este clasicismo griego, chicos, se va a desarrollar en la Edad Antigua, ¿ya? Que va a tener en este caso dos lugares, Grecia y Roma, ambos, ¿correcto? Es la primera manifestación literaria que nosotros hemos tenido y que sirvió de modelo, sirvió de base para las literaturas que se crearon o que aparecieron o que se desarrollaron después de esta literatura clásica, ¿ya? Ahora, este clasicismo griego se divide en periodos o estadios, siendo uno de ellos el periodo jónico, ¿ya? Que se desarrolla entre el siglo X antes de Cristo al siglo VI. En la literatura clásica, chicos, van a desarrollarse tres géneros literarios: el género épico, el género lírico y el género dramático, ¿ya? Recuerden, tres géneros literarios: género épico, género lírico y género dramático. Vamos a empezar con los dos primeros. El género épico, chicos, está en este caso representado por dos escritores y uno de ellos es incluso mucho más conocido, ¿no? Que es el flamante Homero. Homero tiene dos obras póstumas, que es la Ilíada y es la Odisea. Ustedes probablemente los han leído, los han escuchado. Profesora, tal vez por ahí me dio la curiosidad y busqué en internet, busqué en YouTube algún video referencial, algo que me dé a la información, conozco un poquito más de esta obra. También tenemos dentro de este mismo género a Hesíodo, ya con su obra La Teogonía. En el género lírico, ese género lleva ese nombre. ¿Por qué? Porque en el periodo donde se desarrollan todas estas obras, chicos, no está aún o no prevalece la escritura. Todo era mediante narraciones orales, ¿ya? Y estas narraciones eran cantadas, eran recitadas en espacios públicos, como plazas, por ejemplo. Y estas eran acompañadas por un instrumento musical. Y debido a ese instrumento es que le dan el nombre lírico. ¿A qué instrumento creen que me refiero? ¿A qué instrumento me referiré? ¿A qué instrumento, chicos? ¿A qué instrumento le suena la palabra lírico? A ver, por ahí.
¿A qué instrumento musical? A lira. Correcto, Hilda. Muy bien. A la lira. Correcto, muy bien. La lira era ese instrumento que se utilizaba, que hacía el ritmo, ¿no? Que acompañaba esos relatos, esas narraciones. Y debido a ello, pues se le cataloga el nombre de género lírico. Dentro de este género, chicos, están los poemas, ¿ya? Teniendo como representantes a Píndaro y a Safo, ¿correcto? Entonces, mire, qué importante es conocer ello, ¿ya? Ahora, hablando de Homero, que es justamente del que hoy día vamos a conocer un poquito más. ¿Alguien de ustedes sabe qué es o en qué consiste la cuestión homérica? ¿Alguien por ahí sabe, ha escuchado, averiguado, o es la primera vez que escuchan sobre la cuestión homérica? También puede ser el caso, no hay ningún inconveniente si fuese así. ¿Alguien sabe qué es la cuestión homérica o es la primera vez, chicos, que escuchan el término cuestión homérica? ¿Qué es, chicos? ¿Alguien o es la primera vez? ¿Es un debate académico? Muy bien, Alejandra, es un debate académico, ¿correcto? ¿Sobre qué? ¿Qué es lo que debaten? ¿Qué es lo que está ahí en discusión? A ver, ¿La Odisea? la Odisea, ya, a ver, Jan. Muy bien, Alejandra nos dice la Odisea. Jan, adelante. Pues puede ser un debate sobre la autoría y la composición. Ujú, correcto, muy bien. Básicamente, chicos, la cuestión homérica debate la autoría. ¿Por qué? Porque para empezar, no se sabe con precisión la cuna de Homero, es decir, no se sabe su lugar de origen. Son 7 ciudades las que se disputan ese título, ¿correcto? Pero no hay un dato fehaciente que nos certifique, nos avale o nos dé la seguridad de que Homero nació en tal lugar. Esto, ¿qué de controversial tiene? Que si es que no se conoce el lugar de origen, unos dicen que es probable que este personaje, que este escritor en realidad nunca haya existido. Ahora, eso por un lado. ¿Qué más se discute aquí? Homero es el que no ve. Eso significa Homero. Homero era una persona ciega. Entonces, cuestionan la autoría también en el sentido de cómo una persona que es ciega pudo haber escrito las obras que escribió. Hay una cuestión de opiniones divididas y entre ellas algunos mencionan que probablemente los que hayan escrito hayan sido pues aprendices de Homero, ¿no? Quienes se encargaban de hacer la recopilación o escribir lo que él les decía. Pero en realidad nosotros no tenemos algo que compruebe esa hipótesis, porque es eso, son hipótesis. Entonces, al haber estas incongruencias, los bandos de estudiosos se dividen y pues cuestionan, ¿no? Su existencia, su autoría y demás, ¿no? Básicamente eso es la cuestión homérica, chicos, para cada uno de ustedes. ¿Listo? Ahora, antes de hablar o empezar a revisar una de sus obras, que es la Ilíada, mencionarles que la literatura clásica tiene características importantes. Primera característica es que vamos a encontrar bases mitológicas, chicos. Es decir, van a existir o va a estar presente, vamos a encontrar la influencia de dioses, ¿ya? Van a existir dioses. Probablemente ustedes han escuchado de Zeus, de Atenea, de Afrodita, de Hera, por ahí de Hefestos, ¿no? Han escuchado de Marte, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay presencia o hay bases mitológicas. Los dioses están presentes en el desarrollo de las obras. Otra característica importante es que tiene una visión antropocentrista. ¿Qué significa antropocentrismo? Que el hombre es el centro de todo, ¿ya? Esa visión tiene la literatura clásica, que es antropocentrista. ¿Qué otra característica? Una tercera característica de la literatura clásica es que es antropomorfa. ¿En qué sentido? Que los dioses tienen forma humana. Es por eso que los mortales pueden conversar con ellos, pueden hacer tratos con ellos, pueden tocarlos, pueden conversar,
¿Por qué? Porque esos dioses tienen forma humana y están en constante contacto con estos mortales. ¿Ya? Vamos 3. Cuarta característica, chicos, la literatura clásica tiene un afán didáctico. Es decir, busca enseñarnos a través de sus obras valores, actitudes, ¿no? Trata de hacernos ver a través de los héroes aquellos rasgos que deben ser imitados, ¿no? Que deben ser tal vez copiados. Y quinta característica, chicos, la literatura clásica, en este caso, tiene un enfoque a la predestinación. ¿Qué es esto? Que el destino ya está trazado, ¿ya? Que por más que los personajes traten de ir en contra de, no van a poder. Pueden ir y dar la vuelta o irse por 1000 caminos distintos, pero al final su destino es su destino y sí o sí se cumple. ¿Ya? Entonces son 5 características importantes a tener en cuenta dentro de la literatura clásica. ¿Ya? Repito, por ahí si lo han estado tomando nota. 1, bases mitológicas. 2, visión antropocentrista. 3, tenemos que fue antropomorfa. 4, afán didáctico. 5, predestinación. ¿Listo? 5 características. Ahora sí. Vamos a enfocarnos en esta primera obra que fue escrita por Homero, que es la famosa Ilíada. ¿Alguien ha leído la Ilíada, chicos? ¿Han leído la Ilíada? ¿Han visto videos de YouTube? ¿Por ahí han buscado resúmenes? ¿Sí? Perfecto. Entonces me van a ayudar a ir tejiendo la historia. Perfecto. Me van a ir ayudando tejiendo la historia para avanzar un poquito más rápido, ¿ya? A ver, chicos, para empezar. La Ilíada pertenece al género épico, ¿ya? Pertenece al género épico y desarrolla la especie epopeya heroica. Y está dividido en 24 cantos. Está dividido en 24 cantos, ¿correcto? Recuerden, la Ilíada, género épico, especie epopeya heroica, dividido en 24 cantos. Hay que reconocer su estructura. La Ilíada, en este caso, chicos, ya, nos va a narrar los últimos 51 días de guerra que vivieron los troyanos con los aqueos. Ya, esta guerra en realidad dura 10 años, chicos, 10. Pero solamente en la Ilíada se nos narra los últimos 51 días, nada más. ¿Cuál es el tema que se desarrolla en la Ilíada? Las cóleras de Aquiles. Aquiles es el personaje principal, probablemente han escuchado hablar de él, saben quién es él, ¿no? Entonces ahí está, sus cóleras, las cóleras de Aquiles. ¿Cómo empieza esta obra? ¿Cuál es su antecedente? La manzana de la discordia. ¿Alguien sabe en qué ha consistido ese mito de la manzana de la discordia? ¿Alguien por ahí tal vez lo conoce? ¿Alguien? El mito de la manzana de la discordia. ¿Nadie? ¿No? Listo. Les cuento rápidamente entonces, chicos. Resulta que en el Olimpo se estaba festejando una boda. ¿Quiénes estaban casando? Se estaba casando Tetis, que era una diosa, y se estaba casando Peleo, ambos. Peleo era un mortal, ¿ya? Tetis y Peleo habían contraído nupcias, estaban festejando este matrimonio en el Olimpo. Todos los dioses fueron invitados a festejar esa unión, excepto una, la diosa Eris, que es la diosa de la discordia. Ella no fue invitada, ¿correcto? Eris se enojó mucho por esta situación, ¿no? Por haberla excluido. Y para que pueda vengarse a modo de venganza, tomó una manzana y talló en ella para la más hermosa y la lanzó al centro de la pista de baile. Esa manzana chocó con los pies de 3 diosas. ¿Quiénes fueron esas diosas? La diosa, en este caso, Juno, Afrodita y Atenea. Las 3. ¿Ya? Esa manzana choca con los pies de las 3 y las 3 se dieron cuenta y empezó un problema. ¿Por qué? Porque cada una decía que la manzana era para sí misma, pero no podían llegar a un acuerdo y fueron en Zeus y le dijeron, a ver, elige tú cuál de las 3 es la más hermosa.
Zeus, para evitarse un problema y una división de dioses, mandó a que un mortal elija a una de ellas, al mortal más hermoso, que es Paris. Paris es un príncipe troyano, ¿ya? Paris estaba muy tranquilo y estas tres diosas descendieron. Lo encontraron y le dijeron, ¿no? Correcto, ¿no? Que él tenía que elegir, pero para eso cada una le hizo ofrecimientos. Una de ellas le ofreció poder, la otra le ofreció inteligencia y estrategia para que pueda ganar todas las guerras a las que él se enfrente. Y la otra le ofreció el amor de la mujer más bella que él conocía, ¿no? ¿Qué eligió Paris? La tercera propuesta. Por lo tanto, la manzana se la entregó a Afrodita, porque fue Afrodita la que le ofreció ello. ¿Quién era la mujer más hermosa? Helena. ¿Quién era Helena? La esposa de Agamenón. ¿Y quién era Agamenón? El rey de los aqueos. ¿Listo? Bando para el cual pertenecía Aquiles. ¿Listo? Entonces ahí se produce el mito de la manzana de la discordia. ¿Qué pasa entonces, chicos? Paris rapta a Helena con ayuda de Afrodita. Esto genera en Agamenón un disgusto y aquí empieza a haber un problema entre los mismos aqueos. ¿Por qué? Porque Agamenón rapta y lleva contra su voluntad a Briseida. Briseida era la esclava de Aquiles y Aquiles la quería mucho. Entonces, cuando Aquiles se entera de lo que había hecho Agamenón, se enoja, ¿ya? Se enoja. Y va y le reclama, al igual que el padre de Briseida, que además era el sacerdote de Apolo. Apolo es el dios de la predestinación. ¿Ya? Entonces, Agamenón se niega a devolver a la criada de Aquiles y Aquiles toma esto como ofensa y decide retirarse de la guerra. ¿Ya? Se siente ofendido. Ahí es su primera cólera, el rapto de Briseida, ¿correcto? Entonces, como en este caso Aquiles se enoja, va en su madre y se queja y le dice lo que ha hecho Agamenón. Tetis, enojada y enfurecida, va en busca de Zeus y le dice que haga todo lo posible para que quienes ganen sean los troyanos, ya que los aqueos se habían portado mal con su hijo. Entonces, Aquiles, al retirarse de la guerra, los troyanos empiezan a sacar ventaja, porque estos se enteran que Aquiles ya no estaba peleando, y eso para ellos era algo muy bueno. ¿Por qué? Porque ellos le tenían temor a Aquiles, porque era un muy buen guerrero y estratega también. Como los troyanos van ganando partida, Patroclo va a buscar a Aquiles y le pide que regrese a la guerra. ¿Por qué? Porque ellos estaban perdiendo frente a los troyanos. Aquiles se niega. Patroclo, al ver la negativa de su amigo, ya decide ponerse la investidura y decide atacar a los troyanos. Los troyanos desde su torre pensaron que el que estaba viniendo era Aquiles y se asustaron. Y Héctor salió al encuentro del supuesto Aquiles. ¿Quién es Héctor? Un príncipe troyano, también hermano de Paris, ¿ya? Se enfrenta y termina matando a Patroclo. Aquiles, cuando se entera de la muerte de su mejor amigo, sufre la segunda cólera y por ese motivo le pide a su madre que le fabriquen otra indumentaria mucho más fuerte. Tetis busca a Hefestos. Hefestos es el dios de la herradura y le pide que por favor le haga una investidura mucho más fuerte que proteja a su hijo. De esa manera, Aquiles regresa a la guerra, pero como había un problemita aquí, los troyanos estaban en una torre bastante sólida y no había forma de poder ingresar a ella. Entonces, Aquiles con Odiseo o Ulises, como gusten llamarlo, tienen un plan, el famoso caballo de Troya. Y eso sí lo deben haber escuchado, ¿o no? ¿O no han escuchado de qué va el caballo de Troya? ¿Cuál fue la finalidad? ¿Cuál fue el propósito? Sí, mismo. ¿Cuál fue el propósito, chicos? A ver, vamos por orden. Jan, adelante, Jan. Infiltrarse en la ciudad. Correcto. Muy bien. Ese caballo, los aqueos lo entregaron a modo de nos rendimos. Toma.
Ya, ganaron ustedes. Los troyanos creyeron en eso. Rosita, ¿algo por añadir? Ya. Los troyanos creyeron en los aqueos y recibieron ese caballo. Cuando ese caballo llegó a ingresar a esta fortaleza de los troyanos, se abrió del vientre una puerta y empezaron a salir los aqueos que se habían camuflado dentro de este caballo. Y aquí se produjo una masacre. Aquiles tenía un único objetivo, vengar a Patroclo. Así que su objetivo directo era Héctor y se pusieron a combatir y Aquiles termina venciendo. Como ya mató a Héctor, lo ata al caballo y empieza con su cuerpo inerte a dar vueltas a toda la ciudad, ¿no? Y llegado determinado momento, correcto, exacto, Rosita, fue una estrategia que utilizaron o que idearon Aquiles con Ulises, ¿ya? Los dos dijeron, vamos a hacer esto porque es la única manera de ingresar y poder vencer. Llegado su momento, Príamo, el rey de los troyanos y padre de Héctor, va en busca de Aquiles a solicitarle que por favor le devuelva el cuerpo de su hijo. Aquiles en un primer momento se niega a hacerlo, no lo quiere hacer y no le quiere entregar el cadáver de Héctor. Sin embargo, entra en razón y no ve al rey el que le está pidiendo el cuerpo de Héctor, sino a un padre desesperado. ¿Por qué? Porque necesita el cuerpo de su hijo para poder enterrarlo. Y de esa manera Aquiles le entrega el cuerpo a su padre y la obra termina con los funerales de Héctor, ¿no? Y ahí termina esta obra que es la Ilíada. Recuerden, la Ilíada es una obra que solamente nos narra lo que sucede los últimos 51 días de guerra entre troyanos y aqueos. ¿Cuántos años les dije que duraba la guerra en sí? ¿O cuántos años duró esa guerra en sí? 10 años. Perfecto, chicos. Muy bien, estamos atentos entonces. La guerra dura 10 años, pero solamente se nos narran los últimos 51 días. Nada más, chicos. ¿Listo? ¿Se entendió de qué va la Ilíada, chicos? ¿Se comprendió? Sí. Genial. Muy bien, chicos. Vamos ahora, vamos a leer ahí. Jan nos da un dato curioso. A ver, Jan. Dice, un dato curioso es que en la mitología griega se dice que la manzana era de oro. Pues exacto, muy bien, Jan, por supuesto. La manzana que lanza Eris, ¿ya? Era de oro, ¿no? Y justamente eso fue lo que provocó todos los problemas que se fueron suscitando y que al final desencadenó. Oye, ahora ustedes preguntarán, ¿no, profesora? Pero si hablamos de dioses, ¿por qué no intervino Zeus? Porque Zeus es el dios de los dioses. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no hizo algo para evitarlo, para tal vez ponerle un final a esa guerra? ¿Por qué, chicos? Porque para ese tiempo estaba habiendo una sobrepoblación de mortales, ¿ya? Y la única manera de reducir esa sobrepoblación era a través de esa guerra. Entonces, por eso Zeus no hizo nada. Al haber sobrepoblación, había escasez de alimentación, bueno, de alimentos, ¿no? O de todos los recursos que son dados. Entonces, eso era un poquito complicado de manejar. Entonces, Zeus no vio mejor oportunidad que dejar que la guerra siga y no intervino, porque pudo haberlo hecho, pero no lo hizo por ese motivo. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas con la Ilíada? ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, listo. Entonces, el que cae otorga, dicen, ¿ah? Ya, chicos. Perfecto. Vamos con otra obra también de Homero, que es la famosa Odisea, ¿ya? De Ulises u Odiseo, como gusten llamarlo, chicos. Ulises, Odiseo. Cualquiera de esos dos nombres, igual nos estamos refiriendo a la misma persona. Esta obra es, se podría decir, la continuación de la Ilíada, pero teniendo como personaje o como héroe a Ulises, ¿ya? Ulises, en este caso, es el que, junto con Aquiles, crean la estrategia del caballo, ¿ya? Para recordarles nada más ese dato.
¿Cuál es la trama en la Odisea, chicos? El regreso a Ítaca, ¿ya? Ulises, una vez que la guerra terminó y ganó y venció, decide retornar a Ítaca. A ver, Yerles, adelante. Yerles, ¿algo por agregar? ¿Tal vez algún comentario? O sea, se levantó solita la manito. ¿Algo por decir, Yerles? ¿Nada? Ya. Mientras por ahí va activando su audio entonces. Ya, les decía. Entonces, aquí ya vamos a ver cómo en este caso, la odisea que tiene que vivir Ulises para retornar a Ítaca, ¿ya? La odisea, chicos, también pertenece al género épico. Desarrolla la especie epopeya heroica, ¿ya? También está dividido en 24 cantos, ¿ya? También tiene 24 cantos o rapsodas, ¿correcto? Entonces, vamos a hablar un poquito de la Odisea. La Odisea está dividida en 3 partes, chicos. La telemaquía, que nos cuenta que su hijo Telémaco, hijo de Ulises, decide salir de Ítaca a buscar a su padre, porque ya es mucho el tiempo en que él no sabe nada de él, de su papá. No sabe si está vivo, si está muerto, si es que se quedó en Troya, no sabe nada. Entonces él decide salir e ir en busca de su padre, porque en Ítaca, ya en Ítaca, hay un montón de pretendientes que pretenden casarse con su madre y él ya no sabe cómo controlar esa situación. Segunda parte son las aventuras de Ulises, donde básicamente se nos cuenta todo el recorrido que Ulises hace para que pueda regresar a Ítaca, ¿ya? Y la tercera parte donde nos cuenta sobre la muerte de los pretendientes. Ya aquí nos va a hablar de cómo Ulises retorna y logra llegar a Ítaca y vence a todos los pretendientes que estaban abusando de la hospitalidad de su reino, ¿no? De su casa, para que puedan casarse con su esposa Penélope, ¿ya? Entonces, vamos por ahí. ¿Han leído la Odisea, chicos? ¿Tienen información? ¿Sí? ¿Sí o no, chicos? Por ahí. Yo vi la película, profesor. Ah, ya, genial. Ya. Por ahí tenemos nociones, entonces, chicos, ¿ya? Bien, ahí me van a ir ayudando, chicos, ¿ya? Me van a ir ayudando. Profesor, ¿agrego este dato? Perfecto, ¿ya? Miren, yo aquí tengo un mapita. Sí, Jan, es una obra bastante interesante. Y además, la Odisea, chicos, se narra en manera cíclica, así como si fuese un reloj, así, cíclico, porque tiene un punto de origen y volvemos al mismo punto de origen. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de origen? Es Ítaca, ¿ya? De Ítaca, Ulises sale y viaja a Troya, donde se queda 10 años combatiendo, ¿ya? Llega a Troya y se queda ahí 10 años, chicos, 10 años. Para que, en este caso, Ulises regrese nuevamente a Ítaca, demora otros 10 años más. O sea, en total, Ulises lleva fuera de su tierra 20 años. ¿Ya? Es por eso que Telémaco se desespera y no sabe qué pasó con su papá. Bien, Ulises gana en Troya, ¿no? Se embarca con hombres, ¿no? Que lo acompañan porque él no viaja solo, viaja con su tripulación. Y su primer punto, chicos, el primer lugar a donde va a llegar es a la isla de los lotófagos, ¿ya? ¿Qué pasa en esta isla? En esta isla crece la famosa flor de loto. Y aquella persona que consuma esta flor tiene la necesidad de querer quedarse ahí y ya no quiere ir a ningún lado. Quiere quedarse ahí en la isla de los lotófagos. Entonces, ¿qué hace Ulises? Cuando su tripulación baja en esta isla, él les da la indicación de que no coman ninguna flor, pero no le hacen caso. Y algunos lo hacen. Y tienen esta secuela de querer quedarse ahí y ya no querer moverse. Entonces, Ulises, al ver esto, con los que sí realmente habían obedecido a la indicación, deciden agarrar o tomar a la fuerza a sus tripulantes y subirlos a la embarcación nuevamente para poder dar retirada. ¿Ya? Entonces, aquí vemos un primer lugar que es el país de los lotófagos. Siguen avanzando y llegan a la isla de los cíclopes.
En esta isla está el famoso Polifemo. Polifemo es un cíclope y los cíclopes tienen un solo ojo, uno solo, ¿ya? Estos cíclopes, y en especial Polifemo, tiene su rebaño, ¿ya? Y cuando Ulises baja con su tripulación, ven pues, ¿no? Que estos viven en cuevas de piedras porque son seres enormes, ¿no? Y deciden ellos ir a inspeccionar y justo casualmente ingresan a la cueva de Polifemo. Polifemo regresa a su cueva, guarda su rebaño y cierra su cuevita con una roca inmensa que no pueden mover ni Ulises ni con toda la tripulación que tiene. ¿Qué pasa? Polifemo se da cuenta de la presencia de Ulises y de los tripulantes que habían ido con él y los empieza, los toma como intrusos y los empieza a comer uno por uno. Ulises empieza a conversar con él y en este caso Ulises se desespera porque se da cuenta que pasan los días y que éste no puede salir de la cueva. Pasan, perdón, las horas. Entonces, ¿qué hace? Empieza a conversar con Polifemo, ¿ya? Y Polifemo le pregunta, ¿cómo te llamas? Y Ulises le dice, nadie. Ah, ya nadie, un gusto. Como me has caído bien, tú vas a ser el último a quien me voy a comer, le dice, ¿no? Ese va a ser mi regalo. Bueno, no, Ulises se desespera, ya no sabe qué hacer, porque ya su tripulación se va acabando, porque se sigue comiendo Polifemo, sus amigos tripulantes, y decide, en la noche, cuando Polifemo dormía, toman un palo y le incrustan ese palo en el ojo a Polifemo, mientras ese descansaba. Polifemo da un grito, un alarido, y los cíclopes vecinos le preguntan qué te pasó, y él dice, me han hecho daño. Estos le vuelven a responder, ¿quién lo hizo? ¿Quién te ha hecho eso? Y Polifemo dice, nadie, nadie me hizo esto. Los cíclopes lo tomaron por loco y decidieron seguir su camino. Lógicamente, Polifemo quedó ciego y la única manera en la que podía seguir sacando a su rebaño a pastear era mediante el tacto. Contaba cuántas ovejitas tenía. Y Ulises, con los que quedaban, se camuflaron en el vientre de la oveja y lograron de esta manera salir, llegar al barco y retirarse. Sin antes, ¿no? Polifemo se quejó en su padre, que es el dios de los mares, y justamente en modo de venganza, este dios del mar empezó a, en este caso, crear pequeñas o grandes tormentas en sí para que el barco de Ulises sufra daños, ¿ya? Siendo así, llega en este caso a la isla de Eolo, que es el dios del viento, y le regala bolsitas, saquitos con diferentes vientos, y le indica a Ulises que los utilice sabiamente según o la necesidad que él tiene. Llega al barco, se duerme Ulises y los tripulantes pensaron que era un tesoro, lo abrieron y estos vientos salieron disparados y la embarcación perdió rumbo y terminó llegando a la morada de Circe. ¿Ya? Circe era una hechicera que al notar la presencia de los tripulantes, porque para esto Ulises seguía durmiendo, los convirtió en animales, ¿no? Y cuando Ulises despierta y ve que no hay nadie, que no encuentra a nadie, baja de su embarcación a buscarlos y en este caso le advierten que también ella lo va a convertir en un animal si es que se presenta así, frente a frente. Y de esta manera le advierten y él va con una plantita que evita esos hechizos. Conoce a Circe y Circe quiere hacer lo mismo, pero no puede, ¿no? Porque Ulises está protegido. Y de esa manera conversa con ella y le pide que devuelva a sus tripulantes a la normalidad para que pueda regresar. Aquí, en esta isla, en esta morada de Circe, Ulises se queda un año. ¿Ya? Se queda un año. Durante ese año, pues no logra llevarse bien con esta hechicera y decide y le dice que ya tiene que irse, ya no puede quedarse. Esta le advierte que va a pasar en este caso, por la isla de las sirenas, ahí está Escila y Caribdis, que tenga cuidado porque su canto hechiza. Ustedes saben que por mitología es una peculiaridad de la sirena su canto, ¿no? Para esto, Ulises le pide a sus tripulantes que lo amarren al mástil de la manera más fuerte que pueda.
y los tripulantes se tapan los oídos y pasan con tranquilidad. Ulises, lógicamente, se desespera porque quiere zafarse como sea del mástil para ir con la sirena, pero como estaba bien atado, no pasó y lograron su cometido y siguieron en ruta. De esa manera llegan a la isla de Helios. Ya estos tenían ovejas sagradas y que nadie podía tocar, ni matar, ni comer, pero los tripulantes no hacen caso y terminan haciendo daño a estas ovejas. Helios, junto con las princesas, se enojan mucho y terminan castigándolos, ¿ya? Destruyendo la embarcación que tiene Ulises. De todas maneras, tratan de salir de este desafío y llegan a la isla de Calipso, donde Ulises permanece 7 años. ¿Ya? 7 añitos se queda ahí. Pasados estos 7 años, él le dice a Calipso que él tiene que irse porque tiene que regresar a Ítaca, y fue así. Calipso lo ayuda, ¿no? Y Ulises sigue su camino y llega finalmente a la tierra de los Efesios, donde le cuentan, ¿no? Él les cuenta toda esta ruta que le ha pasado, que ha hecho, que ha vivido, todo lo que ha tenido que surfear, ¿no? Hasta que pueda llegar a Ítaca. Y los Efesios, el rey de este lugar, le ayuda y hace que llegue finalmente a Ítaca. Ya llega a Ítaca, acá se encuentra con el escenario de los montón de pretendientes de su esposa, y bueno, se disfraza de mendigo, no es que se presenta así porque sí, se disfraza de mendigo, se enfrenta a estos pretendientes, Penélope ya no sabe qué más hacer con ellos, y finalmente les da el reto del arco y la flecha, ¿no? Y les da la indicación de que aquel que logre hacer o pasar ese desafío es la persona con la que ella se iba a casar. Nadie puede hacerlo y cuando llega el turno del mendigo, este es el único capaz de lograr este reto y aquí se descubre su identidad y él termina matando a todos los pretendientes y de esta manera termina esta obra. Entonces, chicos, Ulises pasa por un montón de desafíos de manera circular, parte de Ítaca a Troya y luego por todos los lugares mencionados hasta retornar al mismo Ítaca, así como un reloj. El punto de partida es el punto final también. Sale de Ítaca y vuelve a Ítaca. ¿Se entiende? ¿Se comprende, chicos? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Algo que añadir? Nada, listo, todo claro entonces, ¿no? Ya, chicos, entonces vamos avanzando. Uy, antes que el tiempo nos gane. Esto por el lado épico, ¿ya? Homero desarrolla estas dos obras ubicadas en el género épico, Ilíada, Odisea. Les hablé de un tercer género que es el género dramático, chicos, ¿ya? El género dramático está enfocado al teatro, a lo que nosotros hasta la actualidad conocemos, tal vez hemos participado, hemos asistido, etc. Ustedes saben que el teatro son representaciones a través de actores donde se nos cuenta una historia. ¿Correcto? Entonces, teniendo en cuenta esto es el género dramático. Y vamos a hablar específicamente de un autor que resalta y sobresale mucho, que es Sófocles, ¿ya? Sófocles es en este caso, un griego, ¿ya? Que desarrolla el teatro o el género dramático en la especie tragedia. Tragedia es lo que termina mal, chicos, ¿ya? La abeja ática, porque así también fue conocido, tiene las famosas obras Edipo en Colona, Antígona, Electra y las Traquinias, ¿ya? Sófocles, en este caso, perfecciona la tragedia clásica, ¿ya? La perfecciona. Y nos da como resultado una obra bastante conocida y que probablemente ustedes han escuchado, que es la famosa obra Edipo Rey. ¿Lo han oído? ¿Lo han escuchado, chicos? ¿Han visto la película? Porque de Edipo Rey hay película. ¿Lo han visto? ¿Lo han leído? ¿Lo han escuchado, chicos? ¿Sí? No, y a Susetti no, Jan sí, perfecto, muy bien. Los que sí y los que no, ahorita se los presento, ¿ya? Edipo Rey, chicos, desarrolla el género dramático y desarrolla la especie tragedia,
¿ya? Desarrolla la especie tragedia. En este caso, chicos, ¿quiénes son los personajes? Vamos a tener a Edipo, a Iocasta, a Layo, a Creonte, a Tiresias, ¿ya? Y, bueno, el coro que hace parte de la representación como tal. Ahora, vamos a tener en cuenta ello. ¿De qué va esta obra? ¿Ya? ¿De qué va? Algo rápido, algo sencillo. ¿De qué va, chicos? Aquí en Edipo Rey se muestra mucho la predestinación. ¿Ya? Edipo, o bueno, hay dos reinos, Tebas y Corinto. ¿Ya? Empezamos con Tebas. En Tebas hacen o están dos reyes, bueno, la pareja, ¿no? El rey Layo y la reina Iocasta. En este caso, Layo va al oráculo a solicitar que le digan qué es lo que le espera en el futuro y este le dice que él va a ser asesinado por su hijo y que además este se va a casar con su madre. Layo, para evitar ello, llega a su castillo, a su palacio y le dice a Iocasta que tienen que deshacerse de su hijo y le cuenta la predestinación o lo que le dijo el oráculo. Iocasta, con el dolor de su corazón, hace lo que su esposo le pide y llaman a uno de los campesinos que trabajan para ellos y le dan la indicación de que lleve al bebé y lo mate. Este campesino va a una parte muy alejada de Tebas, ¿no? Muy alejada, y dispuesto a matarlo, entre comillas, pero no tiene el corazón para hacerlo. Así que lo ata de pies y manos y lo deja abandonado, esperando a que los animales se lo coman. Y se va. No contaba con que en ese mismo lugar, metros más allá, estaba un campesino que trabajaba para los reyes de Corinto, quienes encontraron Sillan, es una tragedia griega, exacto. Quien encontró a ese bebito y lo llevó a sus reyes, Mérope y Pólibo, ¿ya? ¿Qué significa Edipo? Significa el de los pies hinchados. ¿Por qué le ponen ese nombre? Porque como ese bebito estaba amarrado, pues lógicamente sus piececitos y sus manitos empezaron a hinchar y debido a ello le colocan el nombre como tal, ¿ya? Entonces, Edipo crece, va al oráculo a preguntar sobre su futuro y le dicen, vas a matar a tu padre y te vas a casar con tu madre. Edipo, para evitar que se cumpla esto, decide escapar de Corinto. En esa huida que tiene, llega al cruce de los tres caminos y tiene una pequeña riña con un carruaje y con unos hombres donde él termina matando a todos, ya absolutamente a todos, y Edipo continúa su camino y llega a Tebas. En la entrada de Tebas había un monstruo que causaba terror a los tebanos, que era la famosa Esfinge. Y como el rey había muerto, habían dicho que aquel que lograba acabar con la esfinge y resolver el acertijo podía casarse con la reina. Edipo decide retar a la esfinge, decide responder a su acertijo y dar la respuesta correcta. ¿Cuál era el acertijo? ¿Qué es eso que por las mañanas camina en 4 patas, por la tarde en 2 y al caer la noche en 3? ¿Ya? Edipo responde y de manera adecuada mata a la esfinge, libera a Tebas y se casa con Iocasta. Cuando se casa con Iocasta, Tebas empieza a ser asolado por una peste. Nadie entiende por qué. Van a consultar a oráculos y le dicen que es porque la tierra ha sido contaminada. Y Creonte fue enviado para que vaya a consultar con Tiresias, quienes regresan al palacio, Creonte y Tiresias, y Edipo lo entrevista a Tiresias y le dice que él es el causante de todo lo que le está pasando a Tebas. Edipo lo toma como una especie de treta hecho por su cuñado, por Creonte y el adivino, y no le cree. Mientras se está dando toda esa disputa, Edipo da el edicto de que aquella persona que sepa de quién es el causante se lo haga saber porque esa persona iba a ser desterrada de Tebas. Mientras se está dando toda esta situación, llega el campesino del reino de Corinto y le dice a Edipo que tiene que regresar porque su padre había muerto y necesitaban que alguien se haga responsable. Edipo no entiende qué es lo que pasa porque a él le habían dicho que él iba a matar a su papá, más no que su papá iba a morir por cosas naturales o por vejez.
Entonces, en ese momento, este campesino le confiesa a Edipo que él no es hijo de los reyes de Corinto, sino que ellos lo adoptaron o lo hicieron o lo criaron, porque en realidad él había sido encontrado amarrado en un lugar alejado. Y aquí en bueno, ¿no? Los empleados de Edipo le dicen que hay un sobreviviente del accidente donde había muerto el rey y lo hacen llamar. Y le cuenta, ¿no? Que hace muchos años atrás él había llevado a un lugar descampado un bebé que era el hijo de Yocasta con Layo, ¿no? Pero que él no había podido matar. Y aquí empiezan a tejer o a unirse los puntos y Edipo termina enterándose que en realidad el bebé que había dejado ese primer campesino y que el otro había recogido y había llevado a Corinto era el mismo y era él. Yocasta, al darse cuenta de esta situación, va a su cuarto y se suicida. Edipo no puede creer lo que está pasando, va a buscar a Yocasta a sus aposentos y la encuentra muerta. Él toma 2 alfileres y se clava en los ojos y termina quedando ciego, ¿no? Porque él no podía ver la atrocidad que había cometido. Encarga a Creonte a sus hijas y se cumple el edicto. Y fue él o él mismo se va a un lugar apartado de Tebas donde absolutamente nadie podía dirigirle la palabra. Y de esta manera la tranquilidad vuelve a Tebas, la peste se acaba y todo de alguna manera u otra se arregla para bien, ¿no? Y ahí termina esta obra, chicos. Así, algo chiquitito nada más. No te preocupes, Analí. Igual, las clases están siendo grabadas, chicos. Ya después les van a estar enviando el enlace para que lo puedan volver a revisar. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas o algo tal vez por añadir por parte de ustedes con relación a Edipo, chicos? ¿Algo por añadir? Tal vez algún dato de la obra y aquellos que han visto la película, un resumen, han leído el texto. ¿Algo por añadir, chicos? ¿Nada? ¿Quedó No, claro? está bien. ¿Quedó claro lo de Edipo Rey? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Miss. Listo, chicos. Muy bien. Pregunto yo entonces, chicos, preguntas rápidas, ¿ya? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy, chicos? ¿Qué aprendimos el día de hoy, chicos? A ver, algo rápido, chicos. A ver, ¿qué aprendimos el día de hoy? ¿Sobre qué hemos hablado o sobre qué obras? No lo sé. A ver, sobre literatura. Muy bien, Susetti. Muy bien. Sobre Adelante, Rosita. la literatura griega, Miss. Ah, Paola, ya la literatura griega, muy bien. ¿Quién más estaba hablando por ahí? Rosita, ¿no? Rosita, adelante. Susetti, sobre la literatura, sobre Homero y Sobre la la Odisea. Ilíada, Miss. Rosita. Sobre la Ilíada hemos hablado. Ajá, muy bien, Rosita, sobre la Ilíada. Listo. ¿Cómo hemos aprendido, chicos? Muy bien, Jan, sobre literatura épica, perfecto. ¿Cómo hemos aprendido de esto, chicos? ¿A través de qué? A través de las obras escritas. Ya, muy bien, a través de las obras, perfecto, muy bien, ¿no? Hoy día hemos revisado a Homero y también a Sófocles, ya no se olviden de Sófocles, profesora, medio raro el nombre, yo lo sé, pero así se llama ese escritor que también nos ha dejado esta famosa obra Edipo Rey, a través de la obra, muy bien, Susetti. ¿Para qué les va a servir, chicos, ahora que ustedes saben sobre literatura clásica? Porque esta literatura es el origen, aquí nace todo, parte todo, es la raíz sobre la cual vienen las demás literaturas. ¿Para qué les va a servir o para qué les ha servido, chicos? ¿Para qué les será útil? Martín. ¿Para qué les será útil, chicos? Ya, muy bien, Susetti, claro, ¿no? Perfecto. ¿Para qué más? Para que puedan entender más sobre literatura clásica. Perfecto, ya, para diferenciar los tipos de literatura como la de ya. Eso ya, son géneros literarios, ¿ya? Lo épico, lo lírico y lo dramático son géneros literarios.
Listo, hay que tener en claro esa especificación, ¿ya? Géneros literarios. ¿Listo? Son 3 géneros, ¿ya? Muy bien, chicos. Muy bien, Hilda. Agradecerles por el espacio del día de hoy, chicos, darles la bienvenida. Un gusto haberlos tenido en clase el día de hoy. Los espero en la siguiente sesión, chicos. Cuídense mucho, bonita semana y ya por ahí nos estamos seguramente poniendo en comunicación si es que por ahí lo requiere. Ya, chicos, cuídense, Cuídense chicos, hasta mucho, la Miss. próxima. Hasta la próxima clase, Miss. Cuídense, Hasta la chicos. próxima.